Cada mañana, antes de que la ciudad despertara por completo, Marcos seguía la misma rutina. Se levantaba a las 5, preparaba un desayuno sencillo para su hija Sofía, de 7 años, y la despertaba con un beso suave en la frente. Desde que su esposa había fallecido hacía 3 años, la vida se había convertido en una carrera constante contra el cansancio, las cuentas y el miedo silencioso de no estar haciendo lo suficiente. Aún así, Marcos nunca se permitía empezar el día sin una sonrisa para su hija. Después de dejarla en la escuela, caminaba hacia su trabajo como repartidor, pero antes hacía una parada que nadie conocía ni valoraba. En una banca vieja del Parque Central se sentaba don Julián, un anciano de barba blanca, ropa gastada y mirada cansada. Siempre estaba allí, incluso en los días de frío o lluvia. La primera vez que Marcos lo vio, simplemente le ofreció un café caliente. El anciano lo aceptó con manos temblorosas y una sonrisa agradecida que decía más que 1000 palabras. Desde ese día, la ayuda se volvió costumbre. Marcos le llevaba café, a veces un pan, otras veces solo unos minutos de conversación. Nunca preguntó por su pasado, ni por qué estaba solo. Solo sabía que aquel hombre necesitaba compañía. Con el tiempo, don Julián comenzó a contar pequeñas historias. Hablaba de libros que había leído, de ciudades lejanas, de tiempos en los que la gente se miraba más a los ojos. Nunca se quejaba, nunca pedía nada. Marcos escuchaba mientras miraba el reloj, pero jamás se levantaba antes de que el anciano terminara de hablar. Aquellos minutos le daban una paz extraña, como si ayudar a otro le recordara que su propia vida todavía tenía propósito. Algunos vecinos miraban con indiferencia, otros con desconfianza. Había quien murmuraba que Marcos perdía el tiempo ayudando a un desconocido cuando apenas podía con su propia vida. Pero él no escuchaba. Para Marcos, ayudar a don Julián no era una carga, era un acto humano que no necesitaba explicación. Un día, Sofía insistió en acompañarlo. Al ver al anciano, se acercó sin miedo y le dio un abrazo espontáneo. Don Julián se quedó inmóvil por un segundo, con los ojos llenos de lágrimas. A partir de entonces, comenzó a esperar con más ilusión las mañanas. Le contaba historias a la niña, le hacía adivinanzas y la llamaba Rayito de Sol. Sofía, sin saberlo, le devolvía algo que había perdido hacía mucho tiempo. Los meses pasaron, y aunque la vida de Marcos no mejoraba económicamente, su corazón se sentía más ligero. Hasta que una mañana todo cambió. El parque estaba más silencioso de lo normal. Marcos llegó con su café habitual, pero notó algo extraño. Don Julián parecía nervioso, miraba a su alrededor constantemente. Antes de que Marcos pudiera preguntar, un auto negro se detuvo cerca del parque. Luego otro. Y otro más. De los vehículos bajaron hombres trajeados, con expresión seria, seguidos por 4 guardaespaldas altos y robustos. Caminaban con paso firme, como si el parque les perteneciera. La gente comenzó a observar con curiosidad. Marcos sintió un nudo en el estómago. Uno de los hombres se acercó directamente a don Julián y lo llamó por un nombre que Marcos nunca había escuchado. El anciano bajó la mirada. Sus manos temblaban más que de costumbre. El hombre trajeado se presentó como su abogado y le habló con respeto, pero con una urgencia evidente. Le dijo que ya no podían retrasarlo más, que todo estaba listo y que debía irse de inmediato. Marcos observaba en silencio, sin entender nada. Cuando don Julián finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Marcos. Había tristeza, pero también alivio. Le pidió unos minutos a los abogados y se acercó a él. Con voz baja, le confesó que nunca había sido un anciano sin recursos. Durante décadas había sido dueño de una gran empresa, había acumulado riqueza y poder, pero había perdido lo más importante, a su familia. Su hijo lo había abandonado, su esposa había muerto, y la soledad lo había llevado a desaparecer voluntariamente, a vivir como un hombre común para entender que había fallado en su vida. Explicó que había pasado años alejándose de todo,
buscando una respuesta que el dinero nunca pudo darle. Y la había encontrado en gestos simples, en conversaciones sin interés, en la bondad de un padre soltero que no esperaba nada a cambio. Marcos se quedó sin palabras. No sabía si sentirse engañado o honrado. Pero al mirar a don Julián, entendió que la riqueza no había cambiado quién era realmente. Los abogados esperaban con impaciencia. Antes de irse, don Julián se arrodilló frente a Sofía y le dio un abrazo largo. Luego miró a Marcos y le entregó un sobre. Marcos intentó rechazarlo, pero el anciano insistió. Le dijo que no era caridad, sino gratitud. Cuando los autos se fueron, el parque volvió a su silencio habitual. Marcos se quedó de pie, confundido, con el sobre en la mano. No lo abrió hasta llegar a casa. Dentro había una carta escrita a mano. Don Julián agradecía cada café, cada conversación, cada sonrisa. Decía que Marcos le había recordado qué significaba ser humano. Junto a la carta había documentos y un cheque con una cantidad que Marcos nunca había visto en su vida. Ese dinero no era solo una ayuda. Era suficiente para pagar deudas, asegurar la educación de Sofía y darle una estabilidad que parecía imposible. Pero más importante aún, venía acompañado de una nota final. Don Julián había creado un fondo a nombre de Marcos para ayudar a otras personas mayores que vivían solas y quería que él fuera quien lo administrara. Marcos lloró en silencio. No por el dinero, sino por la confirmación de algo que siempre había creído, que los actos pequeños, hechos con el corazón, pueden cambiar destinos enteros. Al día siguiente, volvió al parque. La banca estaba vacía, pero el recuerdo seguía vivo. Se sentó allí unos minutos, cerró los ojos y sonrió. Con el tiempo, Marcos cumplió la promesa. Ayudó a otros ancianos, escuchó historias, ofreció compañía. Nunca contó su historia buscando reconocimiento. Solo enseñó a su hija, con el ejemplo, que la bondad no necesita aplausos para ser valiosa. Y aunque los abogados y los guardaespaldas se habían llevado a don Julián, lo que dejó atrás fue mucho más grande que cualquier fortuna, una lección eterna sobre humanidad, gratitud y el verdadero significado de ayudar sin esperar nada a cambio.